Muy buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de los jueves. Y les recuerdo que este es el último servicio de estudio bíblico que tenemos por vía internet. Los próximos estudios bíblicos pues vamos a estarlos dando en el templo los jueves a las 5 de la tarde, así que pues les espero, hermanos, el próximo jueves en el templo a nuestro culto de oración y estudio bíblico. Y pues en esta tarde quisiera continuar, hermanos, con nuestros temas, nuestro tema Remedios Preciosos contra las artimañas de Satanás, parte 16, y hoy vamos a estar viendo el tema de hoy: orgullo, contiendas y celos, la semilla de las divisiones. Orgullos, contiendas y celos, la semilla de las divisiones. Y pues antes de comenzar quisiera hacer una breve oración para introducirnos a nuestro estudio bíblico. Padre Celestial, gracias te damos, Dios, en esta tarde. Nos ponemos en tus manos, Dios. Habla nuestra vida, nuestro corazón por medio de este estudio bíblico, Señor, y ayúdanos, Padre, a comprender más de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar. Esta es la parte 16 de nuestro estudio Remedios Preciosos contra las artimañas de Satanás. Y hoy estaremos viendo orgullo, contiendas y celos, la semilla de las divisiones. Bueno, para empezar, pues queremos hablar acerca de que pues a Satanás le gusta hacer daño, especialmente en la iglesia. Y esto lo procura hacer provocando entre nosotros divisiones, celos, orgullos, etcétera. Y Satanás quiere lograr que nos ataquemos unos a otros, que nos hiramos, desea que nos amarguemos unos contra otros. Si Satanás puede lograr las divisiones entre los creyentes, entre nosotros, puede hacer mucho daño a la obra de Dios. Por esta razón, el Nuevo Testamento es el que nos advierte continuamente acerca de no amargarnos ni resentirnos los unos contra los otros. Por ejemplo, en Gálatas 5:15 dice el apóstol Pablo: si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no seáis consumidos los unos por los otros. Entonces, a continuación, hermanos, vamos a hablar de 11 maneras en que podemos evitar amargarnos unos contra otros y vivir en paz. 11 maneras en que podemos vivir en paz y evitar amargarnos unos contra otros y amarnos unos a otros. Bueno, pues la primera manera que nosotros, o el primer remedio contra esta táctica o artimaña de Satanás, cuando Satanás procura dividir a las iglesias, a Satanás le encanta dividir iglesias, le encanta echar a perder la armonía entre los hermanos. Cuando los hermanos están trabajando bien, viene Satanás y siembra las discordias, y esto lo logra pues metiendo celos, metiendo haciéndonos orgullosos, o motivos para estar orgullosos, etcétera. Entonces, ¿cuál es el primer remedio contra esta artimaña? Bueno, el primer remedio es que nosotros debemos fijarnos más en la bondad de los hermanos que en sus debilidades y pecados. Cada creyente tiene sus fallas y sus defectos. No hay nada agradable en poner la vista solo en el mal que hay en los otros creyentes, en lugar de fijarnos en el bien que Dios está haciendo a través de ellos. Nosotros vemos en la Biblia muchos ejemplos de cómo Dios se fija más en las virtudes de su pueblo que en sus defectos.
Por ejemplo, tenemos el caso famoso de Job. Dios resalta pues la templanza de Job. Dios resalta sus aptitudes, y no menciona mucho acerca de que Job se enojó y trató de justificarse a sí mismo bajo la presión de sus problemas. Pero lo que Dios señala en la vida de Job y en su vida fue la paciencia y su fidelidad en el sufrimiento. Santiago dijo de Job: ¿habéis oído de la paciencia de Job? Entonces, Dios resalta, Dios nos enseña a que en su pueblo podamos resaltar más la bondad y las aptitudes buenas de nuestros hermanos que sus equivocaciones y sus errores. Si nosotros buscamos errores en nuestros hermanos, de seguro que los vamos a encontrar, pero si nosotros vemos lo bueno que tiene cada quien, entonces vamos a ponerle un obstáculo a Satanás para que él divida o nos divida entre iglesia. También encontramos el ejemplo de los héroes de la fe que se encuentran en Hebreos capítulo 11. Y Dios destaca la fe de Abraham, la fe de Sara, la fe de Moisés, la fe de Jacob. Y todos estos que acabo de mencionar tuvieron sus fallas tremendas. Abraham y Sara dudaron de la promesa de Dios, se desesperaron. Moisés golpeó la roca y tuvo una actitud negativa en cierto momento. Jacob fue un engañador, etc. Sin embargo, cuando se mencionan en Hebreos, no menciona sus equivocaciones, menciona sus aciertos. Y esto es interesante porque nosotros muchas veces solo ponemos nuestra vista en las equivocaciones de nuestros hermanos y al final lo único que hablamos es de sus errores y de sus equivocaciones y no de sus aptitudes buenas y no de sus aciertos. La unidad da fortaleza, ese es el segundo remedio. La unidad da fortaleza, la desunión debilita. La desunión en las iglesias debilita la obra de Dios. Mientras los creyentes estén unidos, podrán aguantar toda oposición del mundo y diabólica, pero cuando están divididos pueden mantenerse firmes, no pueden mantenerse firmes ante las pruebas más leves o más sencillas. Es por eso que el apóstol Pablo también nos exhorta a que mantengamos la unidad en el Espíritu. En Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, esto es interesante, ¿verdad? Cuando la iglesia está unida, la iglesia puede soportar toda la presión que venga del exterior, toda la presión que incluso venga por parte de Satanás. La iglesia lo puede soportar, pero cuando la iglesia está desunida, no se puede mantener en pie ante una diferencia de opinión, ni siquiera. Eso es una señal de que no hay unidad en la iglesia. Un punto de vista diferente del otro ya es una causa de pleito y de discordia, a veces para siempre. Pero Dios nos insta y Dios nos exhorta a que vivamos nosotros, como dice en Efesios, solícitos, estar dispuestos, predispuestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a ver el tercer remedio contra esta artimaña de Satanás. Dios ha ordenado a todos los creyentes a que se amen los unos a los otros. Voy a mencionarles 10 versículos, 10 porciones bíblicas en las que explícitamente Dios está ordenando a nosotros el amarnos unos a otros.
Empiezo con Juan 13, 34 al 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Qué interesante. En eso conocerán los demás, la gente de afuera de la iglesia, la gente que está a la expectativa de nosotros. En eso conocerán que somos hijos de Dios, en que nos amamos unos a otros. Juan 15:12 es otro versículo donde explícitamente Dios nos ordena a amarnos. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Romanos 13:8, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. Primera de Juan 4:7 al 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Pedro 1:22, amados entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro 3:8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Primera de Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os amemos unos a otros. Primera de Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Primera de Juan 4:11 y último, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, qué importante como remedio para esta artimaña de Satanás de buscar dividirnos es el obedecer simplemente a esta ordenanza de Dios. Amarnos unos a otros. Amarnos también implica perdonar, también implica ser comprensivo, ser amigable, ser bondadoso, misericordioso, perdonador, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver el cuarto remedio contra esta artimaña de Satanás. Debemos fijarnos más en las cosas en que estamos de acuerdo que en aquellas en que hay diferencia de opinión. Los creyentes verdaderos deben estar de acuerdo respecto a las cosas que son enseñadas claramente en la Biblia. La palabra de Dios nos enseña las cosas más importantes en forma muy explícita y sin dejar lugar a dudas. Los creyentes no deben perder su tiempo acerca de puntos menores, ni mucho menos dejarse dividir por estas cuestiones. Hay iglesias que se han dividido porque a alguien no le gustó el color que pintaron en el templo, o no le gustó el piso, o el color que pintaron por dentro, o el versículo que pusieron en la pared, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué debemos hacer contra esta artimaña de Satanás? Porque él está buscando dividir. Bueno, no nos fijemos en las cosas que no estamos de acuerdo, sino en aquellas que sí podemos estar de acuerdo. Y así vamos a evitar dividirnos por cuestiones triviales o vanas. Bueno, Dios ama la paz, número 5, remedio número 5. Dios ama la paz y los creyentes deben estar en paz los unos con los otros. Dios es el Dios de la paz. Cristo es el príncipe de paz. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y paz. Nuestro Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Cuando los creyentes viven en paz los unos con los otros, gozan de la bendición de Dios. Entonces,
Hay que buscar la paz los unos con los otros, ser reconciliadores, ser pacificadores, buscar la reconciliación. Si yo siento que alguien tiene algo contra mí, lo que yo debo de hacer es acercarme a esa persona y buscar su amistad. Esto respecto a en la iglesia, en nuestra iglesia, y se puede aplicar, por supuesto que se puede aplicar en la familia, se puede aplicar con tus amistades, etcétera. Pero estamos hablando respecto a la iglesia, respecto a evitar divisiones y malos entendidos y discordias, o que las discordias crezcan entre nosotros como creyentes. Vamos a ver el sexto remedio. Los creyentes deben poner mucho cuidado en mantener su paz con Dios. No solamente la paz con los hermanos, sino principalmente su paz y la paz con Dios. Esto quiere decir que deben confesar sus pecados y sus faltas cada día y arrepentirse. Si no tienen la paz con Dios, no tendrán la paz con los demás creyentes. Escuche esto, si no tiene usted la paz con Dios, no va a tener paz con los demás creyentes. Miren lo que dice Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos pacificará con él. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aun a sus enemigos pacificará con él. ¿Usted cree que si usted tiene paz con Dios y anda bien en sus caminos, usted va a tener enemistad con sus hermanos? ¿Realmente lo cree? ¿Cree usted eso? Eso es para pensar, ¿verdad? Entonces, hay que escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, hacer caso a la palabra de Dios. Vamos a ver el séptimo remedio precioso contra esta artimaña de Satanás. Los creyentes deben guardar en mente que forman parte de una unidad espiritual con los demás creyentes y que son hermanos y hermanas en Cristo. Esta consideración le condujo a Abraham a decirle a Lot, su sobrino, dice: no haya altercado entre nosotros dos, porque somos hermanos. Eso está en Génesis 13:18. Abraham tuvo la sabiduría de buscar la paz con Lot y dijo: mira, para que no haya problemas entre nosotros en un futuro, vamos a solucionarlo. No quiero que haya altercados entre nosotros dos, porque somos hermanos. Qué sabiduría la de Abraham de buscar la paz. Los miembros de una iglesia no deben olvidarse de que son miembros de un cuerpo. Su relación es semejante a la que existe entre los miembros del cuerpo humano. Cada miembro del cuerpo humano ayuda a otras partes del cuerpo. Cada miembro recibe fuerza y sostén de los demás. Así debe de ser con los creyentes. Dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, pues, busquemos estar en armonía, busquemos y pensemos y tengamos en mente de que somos parte de un solo cuerpo, ¿sí? Los pulmones necesitan del corazón, el corazón necesita los riñones, el hígado necesita de la vejiga, etcétera, y así unos de otros. Entonces, somos parte de un solo cuerpo y necesitamos vernos así, necesarios los unos de los otros. Tan necesario es mi hermano para mí como yo también lo soy para él. Y así podemos evitar divisiones. Vamos a ver otro remedio precioso. Número 8. La desunión entre los creyentes en la iglesia hace mucho daño a la obra de Dios. La división entre ellos es el fruto del diablo.
Una división de una iglesia es el fruto del diablo. No es, Dios es deshonrado cuando una iglesia se divide y su nombre no recibe gloria cuando los creyentes discuten entre ellos. Una división por causa de altercados entre los hermanos, no estamos hablando de una falla doctrinal, a veces un rompimiento con una iglesia, con un pastor o una enseñanza que está desviando la doctrina, la sana doctrina, puede ocasionar en un rompimiento, y en este sentido podría ser sano para nosotros separarnos de una falsa doctrina, de abandonar la sana doctrina. Pero cuando se trata de un altercado entre hermanos, de celos, de discordias y de pleitos, esto es fruto del diablo. Dios es deshonrado y su nombre no recibe gloria cuando los creyentes discuten entre ellos. Inevitablemente algunos buscadores del reino serán desanimados, y cuando ven estas cosas entre nosotros, algunos ya no quieren buscar a Dios ni reunirse en una iglesia. Y esto es triste y esto es lamentable, porque tristemente eso ha pasado y eso está pasando. Muchos se desaniman al ver la inmadurez de aquellos que deberían de tenerla por el tiempo que tienen en la iglesia. Vamos a ver otro remedio, el remedio número 9. Debemos ser los primeros en procurar diligentemente la paz y la unidad. No debemos esperar a que otros lo hagan primero que nosotros. No debemos esperar a que alguien busque la unidad antes que nosotros. Nosotros debemos de ser los primeros en buscar diligentemente la paz y la unidad entre hermanos. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad. Romanos 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces debemos ser los primeros en procurar diligentemente que haya unidad y paz entre los hermanos y nosotros. Otro remedio, número 10, contra este tipo de ataques del diablo es juzgarnos a nosotros mismos antes que a otros. Juzgarnos a nosotros mismos antes que a otros. Los que practican el autoexamen y se juzgan a sí mismos tienen mucho cuidado en su manera de juzgar a los demás. Les voy a citar algunos versículos que hablan acerca del evitar juzgarnos a los demás. ¿Qué es juzgarnos a los demás? No es lo mismo que exhortar o reprender. No. Juzgar es pronunciar una sentencia. Es como decirle a alguien: te vas a ir al infierno, ¿verdad? Eso no está bien, ¿verdad? Eso es pronunciar juicio, eso le pertenece a Dios. Miren lo que dice Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El justo juicio viene de la palabra de Dios. No tenemos nosotros un juicio justo propio, sino que viene de la palabra de Dios. Mateo 7, del 1 al 2 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os volverán a medir. Romanos 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:13. Así que no juzguemos mal los unos a los otros, antes bien juzgad, mirad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Santiago 4:11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal juzga la ley
Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, no nos pongamos en lugar del juez, porque dice la palabra de Dios que uno es el juez, uno es el que salva y puede perder, pero nosotros, ¿quiénes somos para juzgar a otros? Entonces, juzgar no es lo mismo que exhortar. Yo puedo exhortarles a que busquen a Dios, a que cambien su vida, pero juzgarles, por ejemplo, mandarlos al infierno o maldecirlos, eso es pronunciar un juicio. O también juzgar se refiere al hecho de estar criticando, murmurando, hablando mal a las espaldas de los hermanos. Eso también es lo mismo que juzgar. Y número 11 y último, los creyentes deben vestirse de humildad. Los creyentes deben vestirse de humildad como remedio contra esta acechanza de Satanás. Satanás se aprovecha del orgullo de los creyentes, que a veces los creyentes manifiestan, para provocar divisiones en la iglesia y problemas. Dice Filipenses 4:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada hagáis por contienda. Si vas a hacer algo, no lo hagas, hermano, por contienda, no lo haga, hermana, por contienda o por vanagloria. Antes bien, en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Considérese inferior a los demás y considere a los demás mejor que usted. Esto es humildad. El creyente humilde que puede ver el mal de su propio corazón, puede ver el bien que Dios está realizando en otros. Otra vez, el creyente humilde que puede ver el mal en su propio corazón, puede ver el bien que Dios está realizando en otros. Si los creyentes fueran más humildes, estarían menos propensos al orgullo, que es el arma principal del diablo para dividir a las iglesias. Que Dios, hermanos, que Dios nos guarde de caer en una división por causa del orgullo, por causa de la desunión, por causa de la falta de amor, por causa de estar juzgándonos y murmurando unos de los otros, y etcétera, todo lo que se ha mencionado. Entonces, hermano, pues pidámosle a Dios, ¿verdad?, que podamos ser guardados de estas acechanzas de Satanás y ataquemos al diablo con estos remedios. Procuremos nosotros, recapitulando, buscar la unidad entre los hermanos, fijarnos más en sus bondades que en sus equivocaciones, eh, amándonos unos a otros, obedeciendo la palabra de Dios, buscando la paz entre los hermanos, entre los creyentes, guardar en nuestra mente de que somos miembros de un solo cuerpo, buscar la unidad, buscar la paz, y bueno, con esto vamos a poder conseguir que, pues, que Satanás no siga poniendo tropiezo a nuestra armonía, a nuestra iglesia, a nuestro trabajo para el Señor. Es muy importante que como iglesia podamos aprender a trabajar en armonía. Dice, Jesucristo dijo, un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Entonces, hermanos, pues busquemos la unidad y pues Dios le bendiga, hermano, que tenga una excelente noche. Y pues si Dios lo permite, el próximo jueves nos estaremos viendo en el templo y podemos continuar con estos estudios tan necesarios y tan buenos. Dios les bendiga, hermano, que pase buenas noches. Hasta
mañana.